Bueno, bienvenidísimas, bienvenidísimas mujeres bonitas y valientes a esta nueva clase abierta de la comunidad premium que tengo de Amar Bonito. Como siempre, como siempre, pues estoy tratando de todos los jueves, primeros jueves de cada mes, pues hacer esta actividad abierta que da apertura al tema del mes. En este mes quiero que trabajemos sobre los patrones dañinos. Pueden ser patrones familiares, pero también pueden ser patrones de nuestra vida en general. De eso vamos a hablar hoy. Así que bienvenidísimas, bienvenidas a esta clase. Lo primero que les digo siempre es dispongamos nuestro corazón, nuestra mente. Es muy probable que estemos en correrías o si dejaste el celular prendido por ahí con la clase y te fuiste por allá y estás ocupada, como muchas veces yo tomo las clases también, como que uno está corriendo. Te pido que en este momento te detengas, puedas serenarte, detenerte por unos segundos y traigas tu atención a tu cuerpo, ¿sí? Traigas tus pensamientos donde quiera que estén, los traigas a tu cuerpo. ¿Y eso cómo se hace? Respirando. ¿Y eso cómo se hace? Sintiendo el cuerpo. Entonces, bueno, se me ocurrió que esta velita podía ayudar a, cuando uno está haciendo algo manual, como prender un fósforo y no estás pendiente, pues te vas a quemar o no se prende el fósforo. Entonces, como con toda la atención tal y como se necesita para una acción tan sencilla como esta, de tomar los fósforos, sacar uno, prenderla y acercarlo suavemente y cuidadosamente a la vela. Y que puedas disfrutar de eso que tus ojos pueden estar viendo con esta imagen. Pero si de pronto en este momento estás haciendo otra cosa, entonces detente en lo que estás haciendo. Si estás lavando los trastes, entonces observa el jabón, huele, a qué huele la loza que estás lavando, que puedas ver la iluminación, que puedas escuchar algo del ambiente. Eso es traer tu atención a tu cuerpo, que es lo que tu cuerpo en este momento está percibiendo, está sintiendo, y muchas veces se nos olvida. Cuando traemos la atención al cuerpo, le vamos diciendo al cerebro que todo está bien, que es momento de calmarse, que va a entrar en un momento diferente, que puede tener la paz para escuchar, para aprender, pero también para empezar a tomar mejores decisiones. Y le estás también diciendo a tu cuerpo que el tiempo que vas a tomar, pues, es importante para ti. Te pido que puedas respirar. Solamente inhala por la nariz y sueltas por la boca, profundo, y mientras vas respirando nuevamente por la nariz y exhalas por la boca, puedas ir trayendo más y más información de tu cuerpo a tu cuerpo de lo que está pasando alrededor. Y por última vez, inhala grande, 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 profundo y puedas soltar por la boca. Si quieres emitir algún sonido, algo así, o un sonido de ayuda muchísimo también a ir soltando el cuerpo y las tensiones. Y ya que puedas respirar de manera un poco más tranquila, más natural, por la nariz. Inhalas por la nariz, sueltas por la nariz, para seguirle diciendo a tu cuerpo de que todo está bien y que va a ser importante escuchar los próximos minutos esta sesión que tengo para ti. ¿Listo? Así que bueno, ¿qué veremos hoy? Hoy quiero que veamos qué patrones son los que debemos cambiar, patrones dañinos, qué tienen en común estos patrones y voy a dar ideas para que podamos ir identificando qué patrones son los que nos pueden estar haciendo sufrir, cómo se formaron estos patrones y cómo cambiar y sanar estos patrones que nos hacen sufrir. Y al final quiero hacerte una invitación especial, muy especial, solo para el mes de agosto, únicamente para el mes de agosto. Em, Porque bueno, hay una coyuntura especial en mi vida y entonces dije, en este mes de agosto y parte del mes de septiembre quiero hacer cosas diferentes. Entonces, esta es la propuesta que les traigo para la comunidad premium de esta semana. Ay, no me digan que se cayó la... Ah, no, ahí vamos bien.
Bueno, entonces hablemos de qué patrones son los que debemos cambiar. Básicamente, son los patrones que nos hacen sufrir. Siempre, o sea, el cerebro necesita armar patrones, necesita armar cadenas de, de órdenes, de acciones, una detrás de la otra. Al cerebro le gusta predecir cosas, al cerebro le gustan los hábitos, al cerebro le gusta repetir una y otra vez el mismo camino que ya le funcionó, ¿sí? Ya le funcionó. Entonces, al cerebro no le gusta cambiar patrones. Entonces, ¿cómo es esto de que debemos cambiar patrones? Bueno, aquellos patrones que nos hagan sufrir, aquellos patrones que no nos permiten ser felices, aquellos patrones que no nos están llevando a lo que queremos y a lo que deseamos. Esos patrones son los que nos mantienen estancadas, los que no nos permiten ver con claridad, arrojarnos a tomar decisiones. Y esos son los patrones pues que invito a que empecemos a revisar y a que los cambiemos. ¿Por qué esto? Ya, bueno, ustedes ya se habrán dado cuenta en algunas de mis comunicaciones y si no, pues les cuento por aquí. Estoy replanteando muchas cosas frente a este proyecto. No, porque siento que es momento de seguir madurando en muchas cosas, de seguir ampliando miradas, de seguir profundizando, de seguir cambiando patrones. Y, pero no, o sea, no tengo muy claro para dónde, o sea, sí, no tengo muy claro cómo va a quedar, les confieso, pero sí tengo muy claro para dónde voy. Y voy, mi dirección de viaje, lo que en este momento tengo absoluta certeza y claridad es que quiero ayudar a que las mujeres rían mucho, mucho, mucho y disfruten la vida a plenitud. Entonces, estos patrones que nos impidan reír, estar tranquilas, estar alegres, tener la paz para disfrutar la vida a plenitud, para tomar decisiones que nos lleven a crecer, a ampliar nuestro rango de mirada, a ser más intuitivas, a conectar con nosotras mismas, a aumentar nuestra autoestima, por supuesto, a tomar decisiones que nos permitan superar apegos, nos permitan crecer, pero crecer y florecer, no solamente crecer, sino también sentirnos bien, sentirnos felices, sentirnos en plenitud y disfrutar al máximo esa plenitud. Entonces hay patrones que no nos dejan crecer, que no nos permiten ver con claridad qué es lo que debemos cambiar y patrones que incluso teniéndolo todo no nos permiten disfrutar. Entonces de todo esto es lo que quiero que empecemos a mirar, qué es de lo que debemos empezar a transformar para poder ya vivir con plenitud. Entonces, quiero irles mostrando algunos de esos patrones y me gustaría que por aquí, por el chat, vayan escribiendo si se sienten identificadas con alguno de estos patrones o si se les ocurren otros. Entonces, primero miremos el del amor y las relaciones, que es como el que todavía, pues, obvio me encanta este tema. Es el que más he profundizado en los últimos años y me parece clave, clave. ¿Qué patrones dañinos hay en el amor y en las relaciones? Entonces, sientes que todavía estás atado a una relación sin futuro y sientes además que esto se repite en el tiempo, sigo atada una y otra vez o intento separarme de esta persona una y otra vez y no logro. Entonces, ese es un patrón, ya sea dentro de la relación o ya sea varias relaciones en donde me enamoro, por ejemplo, era mi caso, era mi patrón, me enamoro de hombres imposibles, una y otra vez, una y otra vez. O sea, me enamoraba de los hombres más alejados, cuando tuve la oportunidad de viajar a Australia, entonces me enamoré del que más lejos conocí. El hombre, la persona que conocí en lo más lejos de lo lejos que he estado, de ese me enamoré. Sí, así, imposibles. Ese era mi patrón. Entonces, cuéntame si tu patrón es estar atada a una relación sin futuro. Si es así, entonces uno. Dos, repetir el mismo tipo de hombre, emocionalmente ausente, que sea inestable, que sea controlador, que sea infiel, adicto a algo, mujeriego, que le gusta gastar dinero, que no ahorra, pero repites el mismo tipo de hombre una y otra vez, o que es súper tacaño,
eh, una y otra vez repites ese patrón. Escríbeme aquí el 3 si el patrón que puedes estar repitiendo, ese patrón dañino, que es el que te invito a que empecemos a cambiar, que sea elegir parejas que se parecen a tu padre o a otro familiar, u otro familiar, ¿sí? Entonces, que tú digas, yo jamás me voy a meter con alguien como mi papá, y resulta que terminas eligiéndolo una y otra vez a tu papá, o a tu hermano, o a tu tío, o a tu abuelo, ¿sí? Y que tú dices, pero ¿por qué estoy eligiendo este tipo de personas? ¿Sí? También en la amistad. Entonces, repites una y otra vez patrones, personas que se parecen a tu familia, o quizás el patrón que estás dañino, que estás repitiendo, es el de amar dándolo todo sin límites. Y das, y das, y das, y no hay límites, y no hay control, y, y te ves sin nada, y esperas que las otras personas te retribuyan, y no te retribuyen, entonces te hace sentir peor, entonces crees que entonces es tu culpa y que tienes que darlo más, ¿sí? Ese puede ser un patrón. Otro patrón, por aquí que me están escribiendo, el uno dice Ada. Ok, súper, gracias. Otro patrón eh, es vivir situaciones dolorosas y repetitivas, ¿sí? Infidelidad, viudez. Entonces, es que todas las personas que elijo son infieles y todos terminan poniéndome los cachos. Todos una y otra vez y yo les repito, este puede ser otro patrón y yo les perdono y le perdono y le perdono una y otra vez y no puedo dejar de perdonar una y otra vez la infidelidad. Y vivo situaciones dolorosas o viudez. También hay casos en donde una mujer se puede casar una vez y queda viuda, y el siguiente y queda viuda. O eligen hombres que están enfermos. Entonces elige un hombre que está muy, muy enfermo, se muere y después el siguiente está sano, pero termina eligiendo otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sí? Entonces son situaciones dolorosas que se repiten y se repiten. Dios no lo quiera, un aborto, por ejemplo, ¿sí? Entonces abortos, uno, dos, tres abortos y nada que logro tener los hijos que quiero. Eso en el campo del amor. Cuéntenme hasta ahí si se han visto identificadas con algún otro de esos patrones o si tienen otro patrón en el campo del amor. Cuando nace alguna flor. Cuéntenme si hasta ahí vamos bien. Pero como les he dicho, pues quiero como seguir ampliando la mirada también con lo familiar, que eso también lo hablábamos en otras épocas. Guiño, guiño con Ale porque lo estuvimos trabajando, ¿no? Eh, algunos de esos patrones. Pero también hay otros patrones ya, no solamente a nivel de la pareja, a nivel de las relaciones, sino también familiares y lealtades, que tú dices, bueno, no solamente que yo lo repito, sino que yo veo a mi alrededor en mi familia y veo que en mi familia también se repite. Se repiten historias de mujeres en tu familia, ¿sí? Entonces, el patrón del sufrimiento, el 3 dice Alejandra, ok. El patrón de sufrir. ¿Cómo es ese patrón de sufrir? Escríbelo ahí, Claudia, porfa. De elegir personas que te hacen sufrir. Ay, perdona. Elegir parejas que se parecen a ti, otro familiar. ¿Cómo sería ese patrón de sufrir? De vivir relaciones que se sufren, ¿no? Que también pueden estar aquí en esos patrones familiares y lealtades. Que estamos repitiendo historias de mujeres de la familia. Entonces, yo no quiero vivir lo de mi madre, pero termino repitiendo lo de mi mamá. Yo no quiero vivir con mi abuela o mi tía, pero lo termino haciendo. Entonces, ahí puede estar lo del sufrimiento, separaciones, viudez muy temprana, abandono, traición, estafas, que no nos salen los negocios. O, por ejemplo, un patrón que yo he visto en mi familia materna son mujeres muy capaces, muy valientes, con dinero, que tienen sus negocios y sacan adelante sus proyectos de vida, pero en el amor como que no les va tan bien, ¿sí? Entonces están viuda mi mamá, o separadas, o con unas relaciones ahí como que uno, pero, ay, qué difícil este hombre. O sea, no es maltratador, pero sí no se puede disfrutar la vida. No, no se termina como de, oiga, qué rico compartir con este hombre, sino es ahí ya la resignación, ¿sí?
O otro patrón de familiar o lealtad familiar es sentir presión invisible de tiempo. Eso también me pasaba a mí. En la familia paterna, todo el tiempo me estaban diciendo, ¿y usted para cuándo va a tener hijos? ¿Para cuándo va a tener hijos? ¿Y usted para cuándo va a tener hijos? Esto fue el sirirí, la repetición una y otra vez, como desde mis 25 hasta los 35, 40 años, cuando yo les dije, ay no, disculpen la expresión, ay no me jodan. O sea, yo tomo mis decisiones, yo no voy a tener hijos así con cualquiera, voy a tener hijos solamente con un hombre que yo vea que sí, y el hombre que de pronto yo vería que sí, lo conocí a mis tiernos 39 años y cuando nos conocimos la primera conversación que tuvimos fue esta y dijimos, no, pero yo no quiero tener hijos, yo tampoco, ay, qué bueno, entonces vamos. O sea, ya se acabó esa presión invisible, ya por mi edad, gracias a Dios, ya cumplí 45 años, ya dejaron de insistir en que cuando voy a tener hijos, no me interesa tener hijos, gracias. Pero era una presión muy fuerte de cumplir cosas porque ya se está pasando el tren, porque ya se va a quedar solterona, porque la realización de una mujer es así, así, así. Entonces, por sentir esa presión, terminamos tomando decisiones eh, que nos llevan a patrones que no nos hagan felices, ¿sí? Después, ahora que ya sé esto de los patrones familiares, entiendo que además mi negativa a tener hijos, pues también tiene que ver con el miedo de mi abuelita materna, de mi abuelita paterna, que murió en un parto después del 13º hijo. Entonces, fue como en mi ADN, pareciera que estuviera como el gran miedo a ser mamá y como que ser mamá me puede llevar a repetir el patrón de mi abuela. Pero ahí no hay libertad en últimas. Entonces yo elegí no tener hijos para no repetir el patrón de mi abuela. ¿Cómo es eso? El caso es que en mi caso hay ese patrón de sentir una presión invisible de tiempo. Otro patrón, cargar el peso de mantener la armonía familiar. Entonces somos las mujeres las mayores de la casa, las hijas que terminan cuidando a papá o mamá, la cuidadora emocional de todos, la que tiene que preocuparse por sus hermanos, la que tiene que resolverle la vida a los demás. Y ese es un patrón familiar y una carga o un rol que algunas asumimos en algún momento de la vida. Y desde muy niñas nos dijeron, es que usted es la fuerte, el pilar, la que tiene que tomar decisiones, la que tiene que ser la madura porque sus papás no están pudiendo. O sentir culpa al tener una vida mejor o más plena que otros. Muchas veces pasa que no nos permitimos tener buenos trabajos, buenos ingresos, disfrutar la vida porque hay una lealtad a honrar el dolor de nuestros ancestros y como que no nos permitimos entonces nosotras tener una vida diferente y inconscientemente repetimos el patrón de pobreza, el patrón de exclusión, el patrón de no poder disfrutar de la vida, disfrutar de lo que tengo y estoy sintiendo todo el tiempo culpa. ¿M? O otro patrón es callar tus propias necesidades por no generar conflicto en la familia. Entonces, tú mejor cedes, callas y te das cuenta que eso es el patrón de toda la familia de no armemos conflictos, mejor no digamos nada porque esto va a ser complicado. Cuéntame si te sientes identificada con alguno de estos patrones familiares, ya no tanto de la vida amorosa, sino patrones familiares. Dice Claudia, sí, el patrón del sufrimiento. ¿Alguien más quiere escribir ahí qué patrón siente que puede estar repitiendo? Entonces, bueno, pasamos a otro tipo de patrones y es en las finanzas personales o en el patrimonio, ¿sí? Mujeres, ay, mi gato aquí haciendo males, mujeres que están siempre endeudadas, ¿sí? Por más de que tengan muy buenos trabajos, por más de que tengan muy buenos ingresos, pero siempre están endeudadas, no llegan a fin de mes o peor aún, se endeudan con uno, con otro, con otro, con otro y no terminan de organizar sus cuentas y sus finanzas. Dos, haber sido estafadas económica o emocionalmente más de una vez. Entonces, que tú lo das todo, le ayudas al otro, le pones negocio, esto lo he escuchado un montón de veces, de incluso pones tu tarjeta de crédito para ayudarle a la actividad o a la dificultad que tiene el otro. Claro, porque eso lo hace la pareja y entonces terminas estafada porque la persona se va o nunca te paga y entonces terminas estafada económica o emocionalmente. Si esto pasa una vez, hay que mirarlo, pero si además esto pasa una, dos, tres veces, o peor aún, o bueno, igual de grave,
ves atrás y ves que a tu mamá le pasó algo parecido, o a tu abuela, o a tu tía, o a tu hermana. Entonces, como que también ves que esto familiarmente se repite, pues son patrones que debemos cortar. Tres, depender económicamente de otros. Conozco también a muchas mujeres valiosas, súper inteligentes, capaces, pero por mil razones dependiendo económicamente de la pareja, de la familia, sí, en dependencia. Y no se atreven a salir a buscar trabajo o a hacer algo diferente o a buscarse nuevos ingresos y están en esa dependencia económica. Un cuarto patrón dañino que las invito a revisar y cambiar es ayudar económicamente a otros, aunque esto te perjudique. Entonces, estar ayudando, dando, sacando de lo que ni tienes para poder ayudar a los demás. Aprendimos que así es como nos debemos comportar en la familia o en la pareja o con los amigos o en la iglesia o con las relaciones en general. Y ayudo y doy y doy y doy y le resuelvo al otro económicamente, incluso perjudicándome o perjudicando a los míos, ¿no? Y quinto, sentir que el dinero se te escapa de las manos. Entonces, te entra un dinero de más y te da miedo, lo gastas súper rápido o simplemente sin darte cuenta te lo gastas. Y cuando ya tenías pensado, ay, qué bueno, me voy a comprar estos zapatos, cuando ya te das cuenta ya te gastaste el dinero porque se dañó el carro, porque a tu hijo le pasó algo, porque al gato, porque a los demás. Pero siempre hay fugas, o sea, como que no logras tener reservas de dinero, no logras tener ahorros y te es imposible crecer económicamente, crecer en algún negocio o tener dinero porque se te escapa de las manos. Cuéntame si te sientes identificada con alguno de estos patrones en finanzas personales o en patrimonio. Cuéntenme aquí en el chat. Entonces, dice el uno y 5. Ok, ok. Pero uno, yo creo, Ale, yo creo que el uno se refería desde atrás, sí, repetir historias de mujeres de tu familia, separaciones, viudez, abandono y traición. Y uno y 5, estar siempre endeudada y sentir que el dinero se te escapa de las manos. Bueno, pues todos estos patrones, ya vamos a ver de dónde salen y son los que invito a revisar. Aquí hay otros patrones, ay, qué pena que no lo cambié, otros patrones que tienen que ver con el bienestar y la salud. Cansancio crónico o sentirte estancada, ¿sí? No recibir suficiente reconocimiento o valoración por tu trabajo, por lo que haces en el mundo laboral. Em, Asumir, perdón, sí, no, ahí está, patrones en el trabajo, en el mundo laboral. Un cansancio crónico por el trabajo, excesivas roles, excesiva carga mental que no te permite descansar, tomar mejores decisiones y te hace sentir estancada y desbordada. No recibir suficiente reconocimiento o valoración en el trabajo. Asumir tareas y responsabilidades de más por no saber decir que no. Postergar tus propios proyectos o sueños profesionales por atender los de otros, que la pareja, los hijos, la familia, el jefe. En un grupo en el que estoy, últimamente una mujer decía que se sentía muy mal porque se lastima la rodilla, queda incapacitada y le daba muchísima pena, muchísima vergüenza ir al trabajo a decir que se incapacitaba porque ¿qué iba a hacer su jefe y sus compañeros de trabajo sin ella? Y no quería incapacitarse. Y entonces en el grupo le escribimos como, pero es que ellos son adultos, ellos verán y lo importante es tu bienestar y tu rodilla, ¿no? Pues fue con mucha vergüenza porque ella jamás, jamás había faltado un día y entonces decir, no, pues tengo que incapacitarme por un mes porque el daño de la rodilla fue grave. Y que todo el equipo de trabajo y el jefe diciendo, no, 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 vete, descansa, te lo mereces, o sea, tú nunca has tomado unas vacaciones, por favor, descansa, tómate el tiempo que necesites para volver. Y ella súper impactada de qué es esto, porque ella nunca pensó que podía postergar a los otros y priorizarse a ella, sino que hacía todo lo contrario, se postergaba ella misma, por eso la rodilla pues le pasó factura y estaba postergando pues su descanso y sus propios sueños profesionales. Y los patrones en tu salud y con tu cuerpo. Entonces, si tienes, bueno, pero antes cuéntenme si se sienten identificadas con alguno de estos patrones en el trabajo o en el mundo laboral. O si encuentran otros, escríbanmelos aquí.
que esto pues no pretende ser exhaustivo, sino es para ir mostrando de qué estamos hablando, sí, atrás uno. Y en el trabajo, en lo laboral, ¿cómo se sienten? ¿Cómo ven esto? Cuéntenme ahí. Y ya frente a los patrones dañinos que repetimos con nuestra salud y con nuestro cuerpo, bueno, enfermedades o malestares físicos recurrentes, migrañas, problemas digestivos, ya sea estreñimiento o una diarrea o que las cosas te caen mal o que no logras absorber los nutrientes que necesitas, dolores sin causa clara, o cosas que se van haciendo visibles y después se hacen cada vez más crónicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hipotiroidismo, o sea, problemas con nuestra tiroides, eh, problemas en la piel, y ya nos acostumbramos. El problema con todos estos patrones que te he dicho es que los vemos como normales. Ah, sí, normal. Ah, sí, en mi familia es que todos siempre nos estafan. Es que, sí, a mí en el amor, es que yo soy de malas en el amor. Yo no nací para amar. O en la salud, no, pues normal. A mí siempre me da una migraña todas las mañanas, estoy con dolor de cabeza, pero pues ya me acostumbré, eso no es tan grave. O como les cuento el caso de esta mujer con una rodilla tan mal, que cuando por fin la pobre rodilla, seguramente la rodilla ya le había hecho mil y un llamados, pero ella no había querido verlo y cuando por fin pues la rodilla se lastima, ahí está. Les cuento, por ejemplo, yo siempre he tenido problemas de esguinces y ayer, por estar faroleando, mirando para arriba, mirando para allá, me esguince otra vez el pie. Entonces en este momento estoy con venda, pero la buena noticia es que ya no me duele tanto y pues no está tan inflamado. Pero este patrón de, pero ¿por qué el esguince en mi pie derecho? Eso es algo que yo tengo que hacerme cargo y es un patrón que está ahí. Hay personas que jamás se han esguinzado un pie y yo les puedo decir fácilmente que he tenido unos 5 6 7 esguinces a lo largo de mi vida. Entonces, y que estas enfermedades o malestares físicos pues están ligados al estrés emocional que se acumula, a no poder hablar, a guardarte todo el coraje o toda la ira que puedas sentir, o a estar llorando, tristeza, y no te permites descansar. Segundo patrón dañino en tu salud o con tu cuerpo, el descuidar tu salud por estar pendiente de la de los demás. Fíjense que en todo se repite esto de yo doy al otro y no me doy a mí, yo doy al otro y no me doy a mí, ¿sí? Agotamiento físico y mental, que ya sientes normal, como les decía, el problema de todos estos patrones es que ya lo normalizamos, pero no es normal. No es normal un agotamiento físico y mental en el que pasan los días, semanas o meses en donde tú no consigues descansar, en donde tú no consigues conciliar bien el sueño, amaneces con mucho cansancio, con mucho agotamiento, pues eso hay que ponerle atención. Hay un patrón ahí que está siendo muy dañino para ti. La dificultad para descansar sin sentir culpa, uy, esto es súper común. Por eso creo que este es uno de los puntos de por qué mi dirección de viaje con este emprendimiento, con este proyecto es ayudar a que las mujeres rían y disfruten la vida a plenitud. Disfrutar la vida a plenitud y reír implica que ya no siento culpa, implica que puedo descansar, que puedo tomar la vida con más tranquilidad, que puedo decir, ah, esto lo entrego mañana, o bueno, y no sentir culpa. Y no sentir agobio de, no, es que lo que pasa es que tengo tiempo, pero no, pero es porque tengo muchas otras cosas que hacer. No, es porque quiero hoy priorizar mi descanso. Es porque hoy quiero disfrutar del atardecer. Es porque hoy quiero salir a dar un paseo y verme con mis amigos, ¿sí? Y no de, es que no puedo sentir culpa, no me puedo dar ese permiso. Si existe algo así, ese es un patrón dañino que te invito a que revises y que podamos cambiar. Y el quinto patrón que traigo, no son los únicos, es somatizar lo que no te permite sentir o expresar. Cada vez me convenzo más de que el cuerpo es una gran e importante brújula y guía para saber qué estás viviendo y qué está pasando contigo. Es, cada vez me convenzo más que es absolutamente fundamental escuchar el cuerpo, no solamente para no enfermarnos,
sino sobre todo para traer la inteligencia, óigase bien, inteligencia que el cerebro no tiene, porque como estamos repitiendo patrones, el cuerpo sí nos muestra que algo no está bien y que hay que revisar ese patrón. Entonces yo en los trabajos que acompaño a las mujeres les digo, no escuchas tanto tu cerebro, escucha tu cuerpo, ¿sí? Permítete sentir, explora ese síntoma que está ahí. ¿Qué te está diciendo? Hazlo más grande. Pero tú dirías, pero ¿cómo así? Si siento mucha ansiedad, ¿cómo lo voy a hacer más grande? No, con la información que ya tienes, permítete sentir qué es lo que te está diciendo esa ansiedad o esa tristeza, esa emoción, pero también esta incomodidad en el pie, este esguince que tuve, la sed que pueda estar sintiendo en este momento, que te permitas sentir o expresar lo que estás viviendo. Si no lo haces, tu cuerpo tarde o temprano te lo va a hacer saber. Cuéntenme por aquí, mientras tomo un sorbo de agua, ¿cómo ven esto? Voy a dejar de compartir y escríbanme aquí si quieren empezar a contar. Dice Ale, me empezó a brincar el ojo días pasados cuando cociné. Ahorita que estaba mi hija de vacaciones, me estresé. Claro. Esto de enfermarnos y estresarnos cuando estamos de vacaciones es súper, súper, súper común. Creo que me di cuenta que eso está como muy alto. Es súper común. Primero, porque debe haber también una memoria, un patrón que dice, yo no puedo descansar porque tengo una consecuencia grave. Entonces yo no me puedo permitir descansar. ¿No? Primero. Entonces tu cuerpo ya aprendió a que si descansas va a haber consecuencias. Y ese patrón hay que cambiarlo, hay que cortarlo. Un segundo patrón o una segunda razón de por qué en las vacaciones nos estresamos tanto o nos enfermamos, nos da gripa, nos pasa de todo, ¿sí o no? Es porque tu cuerpo por fin está en paz, se siente seguro y tranquilo para expresar todo el estrés y sacar toda la carga, todo el cansancio que cuando estamos en la rutina y en la carrera del trabajo no te lo permites. Entonces, de algún modo es cuando tu cuerpo por fin se siente seguro para expresar, como diciendo como, ya, ahora sí puedo respirar, ahora sí puedo soltar. Pues mira, gracias y ahora te quiero contar, me está pasando esto. Entonces, todos los síntomas, ¿sí? Y por eso también puede ser lo del ojo. Y bueno, también lo del ojo, te invitaría a que pudieras ver esto, estabas cocinando qué estabas pensando, cómo es ese tic en ese, o ese brincar el ojo, es todo el ojo, es el párpado de arriba, es el párpado de abajo, es el derecho, es el izquierdo, es más hacia aquí afuera, es más hacia adentro. Y en últimas, que le puedas decir a tu cuerpo, querido ojo, te estoy escuchando. Aquí estoy y quiero conversar contigo. Cuéntame qué está pasando. Quiero escucharte. Y te quedas en silencio, observando, sintiendo, poniéndole un color. Allá te estoy ahí adelantando lo que vamos a ver de cómo empezar a cortar con esos patrones. Siempre me van a decir, pero Ale, siempre vuelve a que escuchar el cuerpo. Es que es fundamental. Hay muchas otras cosas, pero es fundamental lo de escuchar el cuerpo. Absolutamente fundamental. Si alguien más quiere escribir por ahí cómo se siente, cómo el que le hace pensar esto, o si tiene preguntas, empiecen a escribir por acá. ¿Listo? Entonces continuemos, mujeres bonitas y valientes. Al final quiero abrir también micrófonos y escuchar un poco cómo están y cómo quedan con esta exposición. ¿Cómo se formaron estos patrones? Yo estuve pensando y creo que hay dos vías principales de cómo se formaron estos patrones y son los que quiero compartirte en este momento. Un primer patrón, perdón, o un primer momento, o una primera circunstancia, vaya circunstancia, o más bien mm, un primer espacio en donde se pudieron haber construido estos patrones fue en la infancia, ¿sí? Cuando éramos niñas, pues aprendimos a cómo ser amadas, a cómo amar, a cómo elegir, a cómo relacionarnos, a cómo separarnos, a cómo vivir los conflictos. Eh,
papá y mamá no nos dijeron, mira, hija, el amor es así, así se vive, así se soluciona, así elegimos. No. O si lo hizo, o si lo hicieron, realmente ahí no estuvo el mayor aprendizaje, sino que nuestro cerebro hizo las rutas neuronales, fue a partir de lo que vivimos, de lo que vimos, de los que escuchamos, de lo que nuestro cuerpo sintió, ¿sí? Y cómo eso se fue quedando fortaleciendo en nuestro cerebro, en nuestra mente. Entonces, es el camino que siempre ha repetido nuestro cuerpo, nuestra psiquis, nuestras emociones, y por eso terminamos repitiendo patrones que aprendimos de infancia. Esta imagen que la he utilizado un par de veces también hablando del apego y que se la escuché a un hombre que es que yo no me acuerdo el nombre, un psiquiatra, creo que era Mario Puig, hablando de cómo si aprendimos a amar, si aprendimos que nuestra madre o nuestro padre se comportaba como un cactus, ¿sí? Era absolutamente indispensable aprender a amar y abrazar ese cactus, ¿sí? Porque necesitábamos el cuidado de papá y mamá, porque cuando éramos niñas, cuando éramos bebés, necesitábamos el cuidado del adulto. Y si para tener el cuidado del adulto yo tenía que aprender a chuzarme con el cactus, yo tenía que aprender que el cactus tiene espinas y que me va a chuzar y que eso me va a arder, pero aprendí entonces a aguantarme el dolor o a quitarme el cactus, a quitarme las espinas, o simplemente aprendí a que así es el amor. Pues no esperemos que cuando seamos adultas vamos a elegir un algodoncito de azúcar, ¿sí? No vamos a elegir una paleta de amor, no vamos a elegir pues otro tipo de expresión, una flor. No, vamos a buscar un cactus, porque creemos que en nuestra mente eso se configuró, que esa es la mejor manera de recibir amor. ¿Por qué? Porque fue tan eficiente que ya crecimos. O sea, esa forma de amor nos sirvió para llegar aquí y ahora. Entonces, de algún modo el cerebro dice, lo hicimos bien, sobrevivió. Pero tú y yo sabemos que esa manera de amar de papá o de mamá o de los adultos o de los hermanos o de la familia que vivimos cuando éramos niñas, pues no debe haber sido muy sana como para que estuviéramos aquí, tú y yo, incluyéndome a mí. Entonces hay algunos patrones que vienen de la infancia y que aprendimos en el caso de esta niña, pues que para amar y ser amadas, lo mejor era conseguirnos un cactus tal y como lo aprendimos cuando éramos niños. La tarea de ayudarle al cerebro a cambiar ese patrón y a empezar a elegir ya no un cactus, sino como adultas, a elegir abrazar a la niña y a elegir sobre todo cosas diferentes que la adulta sí desea y sí quiere, no desde el miedo o desde el patrón que la niña viene repitiendo. Ese es un trabajo que podemos hacer, ¿sí? De ayudar a identificar cuál es ese patrón, romper o cambiar ese patrón y que empiece el cerebro a tener patrones eh, virtuosos, patrones bonitos, patrones de amor, patrones de crecimiento, que ya sea natural el elegir un momento, elegir una pareja con la que pueda conversar, con la que pueda disfrutar, con la que pueda contar mi vulnerabilidad, en la que pueda confiar, ¿sí? Y no estar desde el miedo de me iré otra vez, pero no lo suelto porque sin él me muero. Por ejemplo, si hablamos en el campo del amor, esto podemos aplicarlo a todos los patrones que les comentaba. ¿Cómo romper ese patrón? Eso es lo que quiero que trabajemos. Hoy les quiero contar cómo, pero también que empecemos a trabajar durante el mes de agosto para eso. Pero ya te cuento cómo empezar a hacerlo. Ya sea que yo te acompañe o que busques a otra persona que te acompañe o a tu modo y a tu tiempo y tu ritmo. Entonces aprendimos a amar según si nos sentimos amadas o no. Y según el amor que papá o mamá podían darnos. El amor condicional quiere decir que si de niñas tuvimos que ganarnos la atención, díganme si esto no, por lo menos yo me siento ahí súper identificada. Yo sentía que para ganarme el amor de mamá o papá, yo tenía que ser perfecta. Yo tenía que hacer las cosas siempre perfectas, siempre. Yo tenía que esforzarme al máximo para no defraudar a papá o mamá. ¿Sí? Aunque mis papás nunca fueron autoritarios, pues,
pero sí había una presión de usted es la mayor, usted es muy líder, usted es muy inteligente, tiene que sacar las mejores notas, esa presión estaba. ¿M? Entonces, claro, como aprendí eso, entonces tengo que ganarme la atención del otro. El amor no es gratuito, sino que yo tengo que esmerarme para que el otro me ame. Ese puede ser un patrón muy dañino que invito a que revisemos. Pero si de niñas tuvimos que ganar la calma en casa, o sea, creímos que el conflicto era por nuestra culpa, entonces mejor me quedo callada, mejor me hago pequeña, mejor me quedo, no opino, mejor digo sí a todo, cedo, asiento lo que el otro me está diciendo, pues aprendimos a amar así y aprendimos a que yo no pongo problema, a que yo todo digo sí, a que no soy capaz de poner un no, a poner un límite, porque soy la responsable de la calma en casa o el orgullo de los padres. Ah, porque mi mamá siempre se siente orgullosa de mí, entonces tengo que ser la mejor. O aprendemos que el amor se merece con esfuerzo y no que se recibe por existir. Entonces, de niñas pudimos haber tenido estas heridas, esta manera de vivir el amor y pues por eso lo vivimos ahora. O otra manera también es la hipervigilancia emocional, que esto también me sorprende mucho cuando lo escucho también a varias mujeres. Es que muchas mujeres aprendimos a leer el estado de ánimo del otro para anticiparnos, ¿sí? Entonces, esto lo escucho muy frecuente, mujeres que dicen, es que yo siento que él está sufriendo, es que hay una conexión muy fuerte y yo siempre tengo que estar pendiente de que el otro esté bien, ¿sí? O sea, estoy en una hipervigilancia de cómo está el otro, de las emociones del otro para anticiparme, para resolverle, para que no se ponga bravo. Entonces, yo no hago esto porque si hago esto se pone bravo y después, ¿quién lo soporta? Entonces, yo aprendí a moldearme, a sobreadaptarme para que el otro pueda estar bien. ¿Y eso de dónde lo aprendimos? De un padre inestable o de una madre que estaba deprimida, que estaba sufriendo, una madre con un problema psiquiátrico, por ejemplo, o una madre que estaba viviendo una depresión muy fuerte, porque mi papá lo engañó. En mi caso, o sea, mi mamá hubo un tiempo en el que estuvo muy mal, muy triste hace 40 años, 35 años, 35 años, pero mi mamá en ese momento estaba muy triste y yo tenía, hace 35 años, yo tenía 30, ¿qué? Yo tenía 10 años y entonces yo aprendí a que yo debía acompañar a mi mamá en ese dolor sin entender muy bien qué estaba pasando, pero de algún modo yo debía anticiparme para que papá no se fuera de casa y para que mamá estuviera bien en un hogar impredecible o en un hogar disfuncional. Entonces terminamos siendo adultas súper empáticas, que nos ponemos en el lugar del otro en una facilidad. Ay, pobrecito, es que me conmueve, es que míralo, es que mira lo que me dice, es que sí, yo le creo, él está cambiando, es que nadie le da la oportunidad, es que yo sí veo el potencial en él. Cuidado, porque todo eso, pues son de mujeres que adivinan lo que el otro necesita y confunden eso con amor. O sea, cuidado porque puede ser que el patrón que aprendimos de infancia de que eso es amor, de pronto no es amor. De pronto es más bien apego, de pronto es más bien heridas de infancia, bueno, o simplemente que no pudimos establecer con claridad qué es esto de amar. Y bueno, tenemos que aprenderlo. No pasa nada. Qué bonito que lo podamos hacer ahora y tenemos tiempo todavía para hacerlo. Ese es un primer camino de cómo establecimos patrones tan dañinos y un segundo camino tiene que ver con las herencias familiares, ¿sí? O sea, hay patrones que vienen de nuestra propia vida, de lo que vivimos cuando éramos niñas. Es todo lo que les acabo de contar. Pero también hay patrones de todo este listado que les mostré al inicio que pueden venir de lealtades familiares. ¿Cómo así, Alejandra? Mira, cuando tú naces, llegas a una familia de papá y a una familia de mamá. Y papá y mamá establecen también su propia familia, ¿sí? Entonces, el caso es que no llegamos a la nada, sino que llegamos a un mundo culturalmente armado en el que nos tenemos que someter, ¿sí? Para crecer, normal. El asunto es que si no tomamos distancias las lealtades, podemos seguir reproduciéndolas en nuestras vidas.
Pero tomar distancia de esas lealtades es muy complejo porque nuestro cerebro está formado para pertenecer a un clan, para pertenecer a una tribu. Imagínense que nuestro cerebro hace 10.000 años, no hace mucho tiempo, 8.000 años, 5.000 años, si estaba absolutamente solo y errante en el mundo, pues esto era la muerte o pasar muchísimas necesidades. Entonces, la mejor manera que tuvo el cerebro para garantizar nuestra sobrevivencia es poder adaptarnos a una familia, a un clan, a una manera de ver y de concebir el mundo y de hacer el mundo. Y esto, además, ya se ha demostrado se ha venido demostrando desde la neurociencia que hay cosas que vivieron nuestros abuelos que transforman, por la epigenética, transforman la capacidad que tiene un gen para expresarse, o sea, en nuestros genes, en nuestro cerebro, y se va fijando una manera concreta de ser. Ya hay investigaciones que están empezando a demostrar, por ejemplo, en ratones, que ratoncitos que estuvieron haciendo mucho ejercicio, que se ejercitaron, que comían saludable, tienen hijos y nietos con ese gen para comer saludable y para tener un muy buen estado físico, sin haber hecho ejercicio. De igual modo, ya están haciendo investigaciones de ratoncitos, ratones, que les ponen a comer mal, a comer dulces, a comer fritos y a no hacer ejercicio. Por supuesto, tienen terribles datos morfológicos de su metabolismo y tienen hijos y nietos con predisposición a la obesidad, a no hacer ejercicio, a que no les rinda en el ejercicio físico, a dificultad para el ejercicio físico. Y esto con varias cosas ya se ha visto cómo la vida de nuestros ancestros puede ya estar codificada en nuestros genes. Y sin haber vivido hambrunas, sin haber vivido la pobreza, realmente tenemos, o sin haber vivido la frustración o el dolor de la pérdida de un hijo, tenemos en nuestro ADN ya el dolor, el sufrimiento de haber perdido hijos. Por ejemplo, en mi caso, que yo creo que es la explicación de muchas de mis cosas. Mi abuela paterna, ya algunas habrán escuchado esta historia, mi abuela paterna tuvo 13 hijos, 6 de los cuales murieron en el primer año de vida y mi abuelita muere en el último parto. O sea, con la 13ª niña, ella muere y después muere la niña. Mi papá tenía 12 años cuando murió la abuela y mi papá me contaba que él tuvo la oportunidad de tener alzada a la niña, a una de sus hermanitas que se murió en sus brazos. Mi papá a los 12 años, o sea, tiene desde que nace y ya había muerto uno o dos niños antes que él, eso no se sabe muy bien. El caso es que mi papá nace y ve morir los otros tres o cuatro hermanitos, ¿sí? Muy doloroso, o sea, mucho, mucho dolor. A los 12 años ya es huérfano. Y de tal modo que cuando se casa con mi mamá y me tienen a mí, pues él ya ha pasado ya 20 años, por lo menos, en el que su cuerpo ha venido viviendo con esta tristeza de la muerte de su mamá y de la muerte de los niños. Pues, ¿qué más puede? En mi ADN está con mucha claridad el miedo al parto, el miedo a quedar embarazada, el miedo a los hijos, porque los hijos hacen sufrir mucho, en mi caso. Pues porque quitan la vida, se mueren, cómo cuida uno a un niño. A mí me da pavor quedar embarazada, ¿sí? Entonces aquí hay una memoria que viene de mi familia. Entonces, los acontecimientos dramáticos o trágicos que fueron muy traumáticos, de mucho trauma, y que se vivieron con mucho dolor o estrés, mucho dolor o mucha ansiedad, mucho estrés, y no lo pudieron hablar. Mi papá, yo creo que ellos nunca pudieron hacer el duelo bien hecho de mi abuelo y de mi abuela y de los niños que se murieron, porque esto era uno tras otro, ¿sí? Entonces se vivieron con mucho dolor, sin poder hablarlo, sin poder sanarlo, sin poder elaborarlo, y esto se hereda como síntoma. ¿Mm? ¿Cómo así se hereda como síntoma? Que se expresa en las relaciones, que se expresa en la manera como se disfruta o se sufre la vida. Si me preguntan, yo sí veo en mi familia paterna mucho sufrimiento,
mucho dolor. Mis tías no se permiten estar tranquilas, felices, disfrutar. No, están llenas de miedos, son muy rígidas en muchas decisiones, en muchas cosas. No se permiten experimentar cosas nuevas, no viajan, ¿sí? Toda la familia paterna está circunscrita a 50 kilómetros a la redonda. Todos, o sea, todos, hijos, nietos, todos están ahí, entre un pueblito, Bogotá, y el otro pueblito. Ahí, estamos todos ahí en hogar. Solo mi tío, un tío, es el primero que se atrevió a irse a España hace 2 años. Y no se imaginan la carga y todo lo que generó. Rabias, dolores, se va por allá, que lo maltraten, a que no sé qué. Y le ha ido genial, pero mis tías no le creen. O sea, se sufre, la vida se sufre, no se puede disfrutar. Esto también se ve en la familia, en la abundancia y la prosperidad. Hay familias que no se mueven cualquier cosa y ¡fum! Aparece dinero, lo disfrutan, crece el dinero tranquilamente. Hay otras familias que por más de que se esfuercen, jamás logran superar o con muchísima dificultad pagar deudas, crecer. Y en las enfermedades, también eso se ve. Entonces, un síntoma que tú ves que toda mi familia sufre de diabetes. Ay, qué vaina, sí, es que es el gen de la diabetes. Sí, pero también porque no miramos si hay también un patrón familiar que podamos cortar o podamos revisar. ¿Y esto cómo se expresan los síntomas? Como repetición, o sea, repito exactamente la misma vida de mi mamá o de mi abuela, o en mi caso como compensación, o sea, hago exactamente lo contrario. Si mi abuela tuvo 13 hijos y se murió en el 13º parto, yo me aseguro de nunca quedar embarazada. Háganme esa. Jamás me quedé embarazada. ¿Sí? Jamás. Eso fue una cosa maravillosa. Y mi abuela se muere hacia los 39, 40 años. Tengo que averiguarme bien cuándo fue que nació mi abuela, pero yo creo que ella se muere a los 39 años y yo conozco al que ahora es mi pareja cuando yo tengo 39 años. O sea, mi abuela vivió un montón de cosas y yo me privé de vivir 13 partos, bueno, un montón de cosas, enamorándome de imposibles y así compensé y me salvé por ahora. Pues vamos a ver. En últimas no somos libres, ¿sí? En últimas es un llamado a revisar qué patrones son los que estamos repitiendo, ya sea de nuestra infancia o de antes de haber nacido, y esos patrones vienen a si no determinar, sí a influir bastante en muchas de las decisiones que tomamos, nombres que les ponemos a los hijos, carreras que elegimos, muchas de las cosas que elegimos tienen que ver con eso. Entonces, lo que repetimos y repetimos y repetimos como familia y nos hace mucho daño, esos son los patrones que hay que romper. Entonces, chévere que escriban por acá o que vayan escribiendo qué patrones repetitivos hay en tu familia que son dolorosos o generan malestar. Voy a pasar muy rápidamente por algunos. Adicciones en la familia. Si hay adicciones es porque hay mucha tristeza en la familia. Adicciones de cualquier tipo. Otro es si hay un patrón, es que haya muertes trágicas o de personas muy jóvenes. Como les cuento, pues 6 niños en una familia. Pues esto es muy trágico. Y la muerte de la abuela cuando ella tenía 39 años dejando un montón de huérfanos, pues es muy trágico. Mi abuelo, que yo sé que él amó profundamente, deudas, estafas, crisis económica, pobreza, son patrones que están allí. Y en el amor, pues infidelidades, inestabilidad de las parejas, que tú ves, pero ¿qué pasa? O sea, duran 2, 3 años, 5 años y pum, se separan y vuelven y se casan y vuelven y se separan. También hay otras parejas que duran toda la vida, pero uno dice, pero no disfrutan. Bueno, falta de compromiso, papás que abandonan, otros patrones, modos de ser y elegir las parejas, problemas de fertilidad, soltería o viudez, violencia, maltrato. O sea, que tú ves, no, es que mi abuela fue maltratada, mi mamá fue maltratada, yo soy maltratada y mi hija está siendo maltratada. Ahí hay un patrón, ¿sí? Modos de ser y elegir las parejas. No, en mi familia siempre se eligen hombres muy mujeriegos. O en mi familia se eligen siempre hombres muy callados, por ejemplo, en el caso paterno. Hombres muy callados, aparentemente fieles, estables,
muy, muy, muy trabajadores, pero muy callados, muy ensimismados, muy demasiado tranquilos, ¿sí? Bueno, entonces aquí la invitación a preguntarte qué patrones podrías estar repitiendo. No sé si aquí paremos aquí un momento y quiero mirar si hay alguna pregunta o algo que puedan estar escribiendo aquí. Entonces, ahora sí va a responder a esta pregunta, mi querida Xiaomi, de cómo romper, de cómo cambiar estos patrones. ¿Listo? Xiaomi, cuéntame ahí qué patrón es el que más te impactó de estos. Cuéntenme acá si se sienten identificados con algo de esto, algo que les haga pensar frente a estos patrones y ya vamos a ver cómo empezar a romperlos o a cambiarlos. ¿Listo? Entonces, eh, básicamente, ¿cómo empezar a romper estos patrones? Lo primero es que empieces a tomar conciencia de cómo son tus relaciones, de cómo es tu vida laboral, de cómo es tu vida económica, de cómo tratas tu cuerpo y tu salud y empieces a identificar qué patrones estás repitiendo y cómo los estás repitiendo. Recuerda que también no es solamente repetir el patrón, sino también hacerlo justo lo contrario, en compensación. Entonces, por ejemplo, no, mi abuelo tuvo muchísimo dinero y nosotros nunca fuimos reconocidos y siempre hemos sido muy, muy, muy pobres. Ahí hay un patrón. ¿M? Por más de que nos esforzamos, por más de que somos profesionales, pero siempre estamos con deudas, siempre no nos rinde el dinero, no podemos disfrutar el dinero que nos llega, siempre aparecen cosas. Bueno, ahí hay patrones o que repetimos o que estamos compensando. Entonces, que puedas identificar cuáles son tus síntomas. Síntomas que se pueden expresar en el cuerpo, pero que también se pueden expresar en lo emocional, en lo relacional, en la relación con el dinero, ¿sí? Entonces, lo primero es, empieza a tomar conciencia, a identificar. Si eso no está claro, pues te puede ayudar. O bueno, hay muchas personas también que se han estado formando en estos temas, cosa que celebro muchísimo, para ayudarte a identificar esto, de tomar conciencia, identificar esos patrones y empezar a ver, bueno, de dónde viene esto y sobre todo cómo se está expresando y cómo empezamos a cambiarlo. Lo segundo que te invito es a que conozcas tu árbol genealógico, ¿sí? Bueno, y que reconozcas también cómo fue tu infancia, que reconozcas qué secretos habían en tu familia durante tu infancia o antes, qué secretos, cosas que no se hablan. ¿Se acuerdan de la película Encanto de Disney? Que no se habla de Bruno. Bueno, pues Bruno claramente era un tabú, era un secreto familiar. ¿Qué cosas mejor no se hablan? No se habla de la sexualidad de la tía porque la tía es lesbiana, entonces no sé qué. O no se habla del asesinato que hubo, del abuelo que terminó casándose con otra mujer, tal, y entonces ahí hubo una tragedia porque el niño no sé qué, tal. O sea, esto mejor no se habla. ¿M? Fechas que se repiten, aniversarios que uno dice, uy, no, el 5 de mayo es una fecha muy, 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 muy dolorosa, me da miedo porque el 5 de mayo pasó tal cosa, el 6 de mayo pasó tal otra y en los 5 años pasó tal otra, ¿sí? Entonces como fechas o más o menos épocas que se repiten o tragedias que se repiten. Entonces, eh, estoy pensando en el caso de un amigo de mi hermano. El papá murió de cáncer de pulmón y el hijo vivía a las afueras. Llegó a enterrar a su papá, le diagnostican cáncer de pulmón y a los pocos días muere de cáncer de pulmón. O sea, papá e hijo en lealtad murieron de la misma enfermedad casi al mismo tiempo. Muy impresionante. Sí, o sea, tragedias que está ahí. Situaciones que hayan afectado dolorosamente a la familia. Entonces, tener esa conciencia te va a ayudar a ir identificando patrones en relación de qué estoy viviendo yo ahora, este síntoma o esta situación, de dónde puede estar viniendo, del dolor de tal vez con la familia y estar explorando eso para poder sanarlo, cortarlo, es muy importante. Y con ayuda, ¿por qué con ayuda? Porque en todo esto está jugando nuestro inconsciente.
ya sea nuestro inconsciente personal que se fue configurando desde la infancia, o ya sea el inconsciente familiar o el inconsciente social. Y es que el inconsciente, una de sus principales tareas es tratar como de evitar que se toquen temas que pueden ser dolorosos o que pueden ser de miedo, ¿sí? O sea, que se tapan, porque mejor como que tapemos esto para no enfrentarlo. Y entonces por eso con ayuda, para poder eh, empezar a darse cuenta de lo que se tapa. Por ejemplo, yo hice esto, tomé conciencia de todas mis relaciones, tal, conocí mi árbol familiar y tengo un árbol así genealógico gigante, gigante, en donde están mis tíos, abuelos, bisabuelos, hasta los bisabuelos. Entonces mi hermana, que se llama Daniela, Natalie Daniela, mi hermana dice, y es que yo estoy en lealtad entonces con el bisabuelo Daniel. Y yo, ¿y por qué? Pues por Daniela, me llamo igual que el abuelo, que el bisabuelo, y yo, o sea, me la pasé armando toda la historia, recortando las figuritas, buscando fotos, los que no, pues no les puse fotos, pero los que tuve una foto, poniendo la foto, escribiendo el nombre, o sea, dedicándole tiempo, meses a hacer ese árbol. Y yo no me había dado cuenta que mi bisabuelo y mi hermana tienen el mismo nombre. Así es el inconsciente, o sea, cosas que son absolutamente evidentes para otros, para personas ajenas a tu historia, sí podemos verlo con mucha más claridad. Entonces, con ayuda, empieza a reconocer, a soltar, a cortar y sobre todo a cambiar esos patrones. Hay protocolos para diferentes cosas que vamos encontrando y también quiero poner a tu disposición, bueno, protocolos para hacer duelo, para hacer sanación, para hacer liberación. Y también últimamente estoy aprendiendo algo de meditación cuántica que ha sido muy interesante, que puede favorecer estos cambios de patrones mucho más ágil de lo que estaba haciendo antes. Esta es una información nueva que estoy aprendiendo en este año, razón también por la que estoy ahí como despacio con mi emprendimiento. Primero porque estoy aprendiendo cosas, segundo porque quiero seguir afinando en dónde más puedo dar más luz y puedo apoyar mejor para ayudar a que más mujeres rían y disfruten la vida a plenitud. Entonces, con el trabajo de memorias transgeneracionales, también con el trabajo de sanación del apego, pero sobre todo con esto de las meditaciones cuánticas para ir identificando dónde están los patrones que están repetidos, cuáles son y cómo empezar a transformarlos. Si hay que ir atrás con memorias transgeneracionales, nos vamos para atrás. Entonces, bueno, hasta aquí es lo que tenía para compartirles. Si tienen preguntas, no sé si respondí, Xiaomi, pero quiero también ayudarte. O sea, esto para que lo vayas empezando a hacer. Y si quieres que yo te acompañe, si quieres que yo te ayude durante este mes de agosto y parte de septiembre, quiero pues invitarte a sumarte a la comunidad premium, pero que este más va a tener algo diferente. En este mes de agosto quiero ayudarte a que empieces a cambiar patrones dañinos, ¿sí? Por medio de lo que te decía, de trabajo con memorias transgeneracionales, con trabajo con el apego, de lo que viviste de infancia, y con meditaciones cuánticas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Quiero conversar contigo en una llamada uno a uno, ¿sí? En realidad son dos llamadas. Una primera llamada para mirar el encuadre, para mirar, comprender mejor tu caso, tu tema, tu situación, lo que quieres cambiar, los patrones que podamos identificar. Allí en esa primera sesión construir juntas tu plan y en una segunda sesión quiero que empecemos a hacer una integración y una transformación somática por medio de esta meditación cuántica o si vemos que es algo transgeneracional, empezar a trabajar en transgeneracional. Es decir, quiero darte dos sesiones uno a uno. Además, te quiero incluir, no porque en dos sesiones vayamos a acabar, sino porque quiero darte un panorama y que empieces a degustar ya cambio, ¿sí? Por supuesto, esto se hace con un trabajo más largo, pero quiero en el marco de la comunidad de School, quiero hacer algo más ligero que decirte, ven, ven y trabajamos 5 o 10 sesiones, sino hacer algo mucho más ligero para que mires si quieres continuar, ¿sí? Trabajando conmigo o con otra persona, pero pues esto es lo que quiero ofrecerte durante el mes de agosto, algo concreto, sencillo,
Pero además te quiero incluir el acceso a grabaciones de algún mes. Mi gato es aquí emocionado. Em, no. Eh, el acceso a grabaciones de algún mes según tu situación. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, si encontramos que una de las dificultades más grandes es el tema de límites, te puedo dar acceso al mes en el que trabajamos límites de las grabaciones de la comunidad premium. Si vemos que definitivamente lo que hay que trabajar es en el apego, te quiero dar acceso al mes de la comunidad del apego en que trabajamos cómo lograr el desapego. Si tú me dices, no, definitivamente yo quiero trabajar más en esto de la culpa y de cómo reconciliarme conmigo misma, te quiero dar acceso a las grabaciones. Y así tenemos trabajo desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 temas diferentes. Si no está ahí y lo tengo grabado, te quiero dar acceso a alguna de las grabaciones, que eso sí tengo 80.000 cosas de clases y accesos de amor propio. Bueno, de hecho, te quiero incluir el taller Hackea tu amor propio, que cada vez que una mujer entra a la comunidad premium, pues tiene acceso a este taller que ya está grabado. Y bueno, me preguntarás, ya sabes que el valor de una sesión conmigo es de $100, pero quiero que sea muy ligero, entonces quiero que te lleves todo esto, este acompañamiento de 2 sesiones conmigo, personales, individuales, y quiero seguir ayudándote y llevándote entonces a esa sesión de exploración de tu caso, a armar tu plan y una segunda sesión ya de trabajo, ya de empezar a sanar y solamente por $29, es decir, 550 pesos mexicanos o 95.000 pesos colombianos. En pesos mexicanos yo me pierdo un poco, pero en pesos colombianos sí te puedo decir que 95.000 pesos es para un buen almuerzo con tus amigas, 95.000 pesos. Con 2 o 3 amigas, pero sin postre. Entonces, o sea, por este valor tan, tan pequeñito, quiero empezar a ayudarte. ¿Por qué lo hago así? Primero porque en agosto y bueno, en septiembre vamos a tener un viaje eh, y quiero probar esto. Quiero probar como esto de trabajo más individual. Quiero tener un poco más de tiempo porque la preparación grupal y porque quiero escucharte. Ya se han dado cuenta que he estado buscando como, hoy que conversemos. Esas conversaciones gratuitas ya se acabaron, ya se cerraron, pero y solamente era hasta la exploración, ¿sí? Ya la segunda sesión, pues por supuesto no estaba incluida, pero quiero incluírtela aquí por el pago de menos de un cuarto de una sesión. Quiero que te lleves 2 sesiones y quiero conocerte, quiero saber mejor, porque te digo, estoy también revisando, replanteando cosas y eso también pues va a ser de mucha utilidad para mí, pero además sé que va a ser de muchísima utilidad para ti. O sea, míralo como un ganar-ganar, invirtiendo pues algo mínimo. Esto es lo que tenía para plantearles. Esto pues está abierto durante el mes de agosto. En septiembre ya me voy de viaje y volveré en octubre. Entonces, esta creo que va a ser como la última sesión que vamos a tener, porque en septiembre no sé cómo esté la cosa, si alcance a tener esta sesión gratuita y si no, nos veremos como hasta noviembre. Entonces, pues quiero hacer eso. Eso es lo que tenía para ustedes. Cuéntenme cómo les parece. Bueno, Claudia, que estés muy bien. Cuéntenme si tienen preguntas. Esto es lo que tenía para contarles. Voy a aprender los micrófonos. Si alguien quiere abrir y preguntar sobre este cambio de patrones, sobre lo que vimos hoy o sobre tu vida en general, quedémonos unos 10 minuticos para escucharlas. Entonces, las escucho, voy a aprender aquí micrófonos, si quieren, o si quieren ya dejamos de grabar. Mm, Para hacer el pago de estos $29, les voy a mandar el link por el WhatsApp. Pero básicamente me escriben a mi correo, a mi WhatsApp, ahí está, simplemente diciendo, oye, quiero tener esas sesiones contigo en esta super promoción. Y bueno, las cuadramos según tus tiempos y empezamos a mirar. En esta primera sesión de claridad, las mujeres salen súper felices diciendo, me cambió la vida. O sea, ya solamente la sesión de exploración
porque pues tengo un cuestionario cada vez más pulido, más interesante, que ayuda muchísimo a replantear, a revisar, a mirar desde otro punto de vista la situación que te incomoda, que quieres cambiar, a identificar esos patrones y así es mucho más fácil. Puedes, por ejemplo, tomar estas dos sesiones y decir, ya con esto puedo seguir adelante, maravilloso, o que digas, sí, quiero seguir contigo trabajando, o sigues con tu proceso, si tienes alguna persona terapeuta o algo así que te guste más, no importa. Simplemente quiero ayudar, quiero poner como las mejores posibilidades para ayudarte. Eso es lo que tenía para mostrarles. Si alguien quiere hacer preguntas, si Aomi, si respondí a tu pregunta o si quieres hacer una pregunta más específica, dime y con muchísimo gusto aquí estoy. Entonces voy a parar la grabación